Wilhelm Wundt en Leipzig, en Alemania, pues inició sus cursos y empezó a dar clases y pues también ahí establece su primer laboratorio, que es el primer laboratorio de psicología que después da pie a que la psicología se volviera una ciencia porque tenía cómo comprobar lo que estudiaba. Ahí escribió un libro de 2 volúmenes de lo que llamó psicología fisiológica. Él también era fisiólogo, por las técnicas experimentales utilizadas más que por su contenido. Considero que la experiencia mental debe estudiarse en términos tanto en la mente como del cuerpo. Entonces, él hace como esta unión, este monismo entre la mente y el cuerpo. Por otro lado, viene otro autor que fue muy importante, Edward Titchener, que fue uno de los alumnos de Wilhelm Wundt, que acuñó el término de la psicología estructural, continuó y dio amplia difusión al trabajo de su maestro, de Wundt, en Estados Unidos. Fue importante defensor del método de la introspección para la investigación psicológica. Este método de la introspección pues trataba de cuestionarse a sí mismo acerca de diversos temas. Por otro lado, la psicología estructural, él mencionaba que tenía 3 objetivos. Por un lado, describir los componentes de la conciencia en términos de sus elementos básicos. Vean, describir componentes, por eso es que es estructural. Segundo objetivo, describir las combinaciones de estos elementos. Y tercer objetivo, explicar su relación con el sistema nervioso. Claro que no van a dejar de lado esta parte biológica. Continuamos con el siguiente autor importante, fue Hermann Ebbinghaus, inspirado por el trabajo de Fechner, que lo vamos a ver más adelante, filósofo y psicólogo, formuló una ecuación para contar la relación entre un estímulo físico y una sensación asociada, que más era psicofísica. Unía lo psicológico con lo físico y se interesó en el asociacionismo y estudió la memoria. Él empezó a hacer, digamos que, ejercicios, experimentos, utilizando sílabas sin sentido. Más adelante le voy a explicar que hacía inclusive con él mismo esos ejercicios, colocaba muchas palabras de diversos índoles, digamos que no eran de un solo tipo. Por ejemplo, es muy fácil grabar en la memoria, por ejemplo, vegetales, ¿no? Brócoli, chayote, calabazas, zanahoria, ¿no? Eso podría ser muy fácil grabarlo en la memoria. Pero si lo combinamos, por ejemplo, chayote, playera, taza, control, libro, va a ser más difícil que ustedes lo puedan grabar. Por ello es que se interesó en el asociacionismo y estudió la memoria. Utilizó sílabas sin sentido y él contaba en cuánto tiempo se te olvidaba. Como ciencia social, Wilhelm Wundt y Franz Brentano. Prácticamente Wundt decía que la psicología requería de 3 subdivisiones. Si recuerdan, anteriormente ya lo he nombrado. Entre ellas, para que lo podamos recordar, es la ciencia inductiva experimental, el estudio de aspectos sociales y culturales y también temas metafísicos. Entonces, aquí menciona el estudio de aspectos sociales y culturales, porque recuerden, ya estamos en la ciencia social. Él publicó una extensa obra sobre psicología de los pueblos casi al final de su vida, en la que estudiaba temas que hoy identificaríamos como antropológicos, así como la influencia del medio social en el individuo y en los procesos mentales. Es decir, no solamente creía que venía de la parte biológica, ya sea por ser hereditario o porque ya tenían tal vez un carácter innato, sino más bien por la propia cultura que modificaba al ser humano, que este tipo de procesos mentales, procesos cognitivos se van modificando con la interacción en el medio social, con esta influencia, con las creencias, con las tradiciones, con inclusive las propias problemáticas sociales. Por ejemplo, no es lo mismo ser estudiante en el estado de Tlaxcala, donde relativamente es todo más tranquilo, a ser estudiante en algún estado de la República con mucha violencia,
donde inclusive los estudiantes dejan de ir durante mucho tiempo cuando hay guerra entre los narcos, ¿no? Donde constantemente se están preocupando por sus propias familias, ¿no? Que trabajan, por ejemplo, en el norte, en maquiladoras. Llegan en la tarde a trabajar y trabajan toda la noche y salen hasta la mañana. Y es muy peligroso ese tipo de lugares. Por ello es que seguramente pues no estarán igual de concentrados que ustedes, no tendrán la misma inclusive atención para las clases, a diferencia de muchos de ustedes. Por otro lado, en contraparte, Franz Brentano propuso una psicología empirista, aunque basada en reglas y principios de la lógica, cuyo propósito era estudiar las acciones y los procesos mentales mismos. Bien, y recuerden que ya leyeron sobre esta parte del empirismo, donde pues se aprende a través de la propia exposición hacia las diferentes circunstancias que se nos presentan. También él influenció al funcionalismo norteamericano. Y bueno, específicamente, a diferencia de Wundt y otros pensadores que se enfocaban en los contenidos de la conciencia, por eso recuerden que era el estructuralismo, Brentano enfatiza que lo más importante y característico de la mente es que actúa. No es tanto de qué está compuesto, sino es lo que realiza, ¿no? La mente es que actúa. Y bueno, esto también fue considerado, o él también fue considerado como dentro de la psicología social, más bien porque entraba en relación con esta psicología empirista y también porque quería estudiar las acciones y los procesos mentales mismos. Claro que también en función del propio entorno del sujeto. Bueno, el siguiente subtema son los objetos y los métodos de estudio propuestos. Bien, bueno, Wundt definió a la psicología como la ciencia de la experiencia inmediata y su método era la introspección. La introspección es definida como la observación. Bien, el siguiente subtema es los objetos y los métodos de estudio propuestos. Bueno, para ello voy a definir cómo Wundt consideraba o definía la psicología. Él pensaba que era la ciencia de la experiencia inmediata y su método era la introspección. Bien, la introspección es definida como esta observación que una persona hace de su propia conciencia o de sus estados de ánimo para reflexionar sobre ellos. Como tal, él consideraba como observación de esta experiencia. Él decía que la introspección era a través de la observación de esta propia experiencia. Por otro lado, Fred S. Keller sintetizaba lo que él mencionaba anteriormente, que su objeto era la mente, esta parte de la experiencia, la conciencia, a través de su método, que era la introspección, que era un método analítico, tenía que analizar cada experiencia que tenía. Y también era experimental, porque tenía que ir hasta el lugar donde pudiera aprender de esta experiencia y tener conciencia de ella. Y su problema era describir el contenido o la estructura de la mente en términos de elementos y sus combinaciones. Entonces, lo que prácticamente quería formular Wundt era describir el contenido o la estructura de la mente en términos de elementos y sus combinaciones. Para ello era importante pues utilizar este método de la introspección a través de el propio objeto de estudio que era la mente, es decir, la experiencia y la conciencia. Esto es muy interesante porque entonces así propuso distintos objetos de estudio de la psicología y métodos diferentes para cada uno de ellos, conforme a sus subdivisiones de la psicología. Entonces, con relación a la psicología como ciencia inductiva experimental, inductivo quiere decir que se elaboran conclusiones generales a partir de enunciados observacionales particulares y parte de lo particular a lo general. De lo particular a lo general. Entonces dice, con relación a la psicología como ciencia inductiva experimental,
con métodos de estudio basados en técnicas fisiológicas y enfocadas a la vida mental. Aquí, si se dan cuenta, está retomando un poco de esta parte de la ciencia natural, porque habla de la fisiología y está hablando del empirismo, de esta parte experimental y también de la parte inductiva, es decir, de lo que vamos conociendo nosotros de manera personal a través de la experiencia de la observación. Y bueno, vamos a decir que entonces, respecto del estudio de los aspectos sociales y culturales, propuso como método pues los registros históricos, informes y observaciones naturalistas. Ahí se pueden dar cuenta, por ejemplo, a Jane, quien hacía investigaciones con chimpancés y que fue totalmente su vida, o su vida la dio para esas investigaciones, yendo al lugar donde ellos vivían, viendo cómo se relacionaban, cómo se comunicaban, qué enfermedades tenían, cómo es que actuaban. Entonces, bueno, fue haciendo informes y observaciones naturalistas. Por otro lado, también existen entre los elementos objeto de estudio, él menciona o ella mencionaba sobre todo que entre los elementos objetos de estudio en este caso se encuentra el lenguaje, los mitos, la estética, la religión y las costumbres sociales, que el mismo Gunn consideraba como un reflejo de nuestros procesos mentales superiores. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? Bueno, que el ser humano, por ser también un ser social, nos damos cuenta que nos relacionamos a través de diferentes formas. Uno de los principales, pues, es el lenguaje. El lenguaje que se va gestando, ya comentaba, desde la crianza de los niños pequeñitos, cuando empiezan a dar a conocer sus primeras palabras, los mitos que se van creando en comunidades, es bello, lo que es aberrante, también se va considerando dentro de las sociedades, qué tipo de religiones son las que inclusive vamos creyendo por las propias necesidades, porque así nos educaron, por inclusive las propias experiencias personales, ¿no? Hay quien de pequeño no le enseñan una religión, pero posteriormente en la edad adulta pues la toma y eso le puede ayudar. O al contrario, cuando se aferran tanto a alguna idea que también genera malestar en ellos y en sus familias. También estas costumbres sociales. Esto es importante porque estas son creaciones que el propio ser humano necesita, ¿no? Creaciones de, por ejemplo, alguna costumbre como festejar el Día de Muertos, y claro que esto ayuda dentro de todo a poder ir aceptando la muerte o la pérdida de algún ser querido año con año, la costumbre de llevar la cruz a los 9 días y así, o cada mes, o cada año durante 3 años, ¿no? Entonces, pues esto va ayudando y va generando una estabilidad emocional dentro del ser humano. También costumbres donde eh, se cría de cierta manera a las mujeres o de cierta manera a los hombres, ¿no? Y esto claro que va permeando lo cultural, lo social. Y esto es un reflejo de nuestros procesos mentales superiores. Esto es importante porque si lo vemos en diferentes seres humanos, pues no presentan este tipo de características. Podrían presentar comunicación, ya les decía, se comunican a través de los sonidos, ¿no? Pueden llegar a tener cierto tipo de relaciones que se parecen a las nuestras, ¿no? El de salvaguardar a los hijos, el de proteger su territorio, mm, el de buscar comida en ciertos lugares y resolverlo de la mejor manera, pero como tal no son procesos mentales superiores.